Buenas tardes y bienvenidos. En nombre de todos los que trabajamos en las librerías SARS, les doy las gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. También a todos los que nos verán a través de las redes. Les agradecemos su interés por la presentación de este libro, Juan Sánchez Hernández, Apóstol del Sacerdocio, editado por Sígueme. El autor, Fernando del Moral Hacha, nacido en Madrid en 1986. Ordenado sacerdote el 7 de mayo de 2011 en la diócesis de Madrid. Es licenciado en Teología por la Universidad San Dámaso de Madrid. Es vicario parroquial de Santa María de Caná, de Pozuelo de Alarcón. Además, es promotor de justicia en la Delegación de las Causas de los Santos de la diócesis de Madrid y colaborador de la Oficina de las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española. Trabaja también en la pastoral con jóvenes y es autor de varios libros de espiritualidad. Conoció al padre Juan cuando ya el proceso de beatificación y canonización estaba en Roma y había sido estudiado por los teólogos. La concurrencia de una serie de circunstancias, que tal vez él quiera explicarnos, le llevaron a interesarse vivamente por la vida y obra del padre Juan, y desde ese momento ha estudiado y trabajado estrechamente con las siervas hasta la promulgación del decreto el 5 de agosto de 2022, el decreto sobre las virtudes heroicas del siervo de Dios Juan Sánchez Hernández, hoy venerable. Para hablarnos de todo ello le entrevistará don Arsenio Fernández de Mesa Sicre, licenciado en Periodismo y Derecho por la Universidad San Pablo CEU, que tras cursar estudios en el Seminario Conciliar de Madrid y obtener el grado en Teología, fue ordenado sacerdote el 8 de mayo de 2011, siendo actualmente vicario parroquial de San Lesmes en Alcobendas. Sin más preámbulos, les paso la palabra para que ellos nos informen, nos digan cómo ha sido la génesis y el desarrollo de este libro. Espero que disfruten. Gracias. Bueno, pues agradezco mucho la invitación para presentar este libro de un sacerdote muy amigo, más venerable que yo, aunque me han echado 10 años más de cura, pero todavía llevo solo 2. Y es verdad que, gracias a Dios, las vidas de muchos santos, beatos, siervos de Dios, venerables, gracias a Dios son leídas, son poco a poco conocidas e imitadas, ¿no? Entonces es de agradecer siempre que se recoja el testimonio de existencias que pueden servir para edificar al pueblo de Dios y, en definitiva, para que la Iglesia crezca en santidad, ¿no? Yo empezaría por entrar un poco en harina. Este libro es breve, pero es muy enjundioso, es decir, no es una exposición fría de datos como muy seca unos tras otros, sino que se nota que se ha ido a las fuentes, que ha habido un empeño, pues también por poner el corazón del protagonista del libro, de Juan Sánchez Hernández, ¿no? Ya entraremos ahora más en detalle sobre los hitos de su vida y profundizaremos, pero yo te pediría ahora que nos dieras un poco unas pinceladas sobre su vida. Si alguien se sentase aquí y no supiese quién es, ¿no? Dónde se desempeña su misión, qué hizo, quién es, una breve glosa, y también, ya que lo han dicho en la presentación, por qué te ha traído esa vida y en qué circunstancias te planteaste poder escribir y profundizar en ella. Bueno, se nota que estudió periodismo la criatura, ¿eh? Entonces, para conocer un personaje, yo creo que las coordenadas vitales: nace en 1902 y muere en 1975. 73 años de su existencia, de los cuales 50 las pasa siendo sacerdote, más los años de formación. Entonces yo creo que para conocer o para definir al padre Juan, lo que hay que decir, y yo creo que es lo que él diría de sí mismo, ante todo es un sacerdote y, como dice el subtítulo del libro, apóstol del sacerdocio. Hay un momento de su vida en la que reflexiona sobre sí mismo y dice que el Señor lo que le pide es ser un sacerdote santo y apóstol del sacerdocio y de las almas sacerdotales, que como era muy largo, pues no lo hemos podido meter en el subtítulo del libro, pero apóstol del sacerdocio y de las almas sacerdotales. Miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, lo que también marca
su vida y su espiritualidad, y fundador también de un instituto secular, como veremos después, de carácter sacerdotal. Pionero, me parece, en varios aspectos de su vida y de la realidad social del momento. Y bueno, en la presentación se decía que había conocido al padre Juan cuando ya el proceso estaba. Bueno, el primer conocimiento del padre Juan es del año 2004, que es cuando yo entro al seminario, porque entonces en el Seminario Conciliar de Madrid había un grupo de siervas que atendían el seminario. De esas 3 siervas, pues 2 ya se han marchado al cielo, y nos queda solo uno, y tenían un ala en el seminario donde, según entrabas, a mano derecha tenían una sala de estar que ocupaba más de la mitad de la pared, la foto del padre Juan, porque es la que presidía esa sala. Y el primer conocimiento es ahí, o sea, a través del testimonio de ellas y de algún material que me facilitaron. Y luego, efectivamente, cuando ya el proceso estaba en fase romana, y digamos que en un momento un poco enganchado, pues ahí pude trabajar más con la postulación de la causa y con las delegadas de las siervas, hasta que, bueno, pues gracias a Dios se concluyó el 5 de agosto con el decreto de virtudes. Y desde el principio de esa colaboración lo que veíamos necesario era una biografía, porque no había, lo que había era un material muy sencillo y que manifestaba quizá una figura un poco plana, ¿no? O sea, que el proceso había sido en cierto modo muy rápido y faltaba pararse, bueno, pues a descubrir todo el material que se había sacado a través de las testimoniales y a través del estudio de archivos, y ponerlo al conocimiento del público en general. Vamos a ir un poco por orden cronológico, por seguir también con un sentido, ¿no? Es verdad que, pues al principio, pues, del libro hablas un poco de lo que es la prehistoria de su vocación, ¿no? Hoy se habla mucho de la crisis de las vocaciones y, bueno, con esa razón también habría que retrotraer un poco y ver que lo que hay son crisis de las familias, ¿no? Es decir, que las vocaciones no surgen por generación espontánea, sino que hay una siembra a veces escondida y que no se percibe, que hace que luego pues el que recibe la llamada pueda responder y por lo menos pueda recibir esa luz y verla, ¿no? Y yo te pediría que nos hicieras como, bueno, un poco de resumen de ese ambiente en el que se va gestando la vocación del protagonista. Sobre todo, pues me llamó mucho la atención pues esa siembra escondida de oración de su madre, ¿no? De hecho, recoges algunos apuntes espirituales de ella, de la vida de piedad que llevaba. Bueno, ¿cómo se fue fraguando esa entrega que luego se concretó? Efectivamente, cuando se habla de crisis de vocaciones, pues hay que ir más allá, y efectivamente lo que está en crisis es el matrimonio, ¿no? Ya ha salido un artículo en un periódico nacional que decía que en el año 2069 se habrá acabado el matrimonio, ¿no? Entonces dices, claro, el problema está en que cuando falla el sustento, o sea, cuando falta esa tierra donde la planta puede hundir sus raíces, pues es muy difícil que la planta surja, ¿no? Entonces, en la vida del padre Juan, que como veremos después, la mujer va a estar muy presente en su reflexión teológica y en su misión apostólica, hay 2 figuras clave que son su madre y su hermana. Uno de los grandes descubrimientos que se hicieron a raíz del proceso de canonización fue encontrar un pequeño diario de su madre, ¿no? Una mujer que está marcada su vida por la recidumbre, porque queda viuda muy joven, tiene que sacar a sus hijos adelante, pero es una mujer que de una profunda vida cristiana y que sabe transmitirlo a sus hijos, ¿no? De hecho, en ese pequeño cuadernito diario aparece todo un plan de vida de oración, todo un plan de vida de mortificación, donde se trasluce el alma de una mujer pues muy delicada y muy centrada en el amor de Dios, ¿no? Por tanto, cuando uno lee ese diario, es muy fácil pensar cómo fue la educación del padre Juan, porque te das cuenta que cuando se dice, ¿no?, que tiene una formación cristiana en la familia, no es una formación cristiana al uso, ¿no?, sino que es de una mujer que la misa es el centro de su vida, que dedica varias horas a la oración,
que la devoción al corazón de Jesús está muy marcada en su vida, y me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque cuando él después, en escritos sobre la Virgen, en meditaciones sobre la mujer sacerdotal, etcétera, te das cuenta que detrás está, él tiene en su mente y en su corazón la imagen de su madre, ¿no? De hecho, hay un texto que se publicó en la página web del Padre Juan, coincide, o sea, no está firmado, pero coincide que es el mes en el que muere su madre, y es un escrito cómo un sacerdote atiende al final de sus días a su madre, ¿no? Entonces, y por la forma de escribir, es un texto autobiográfico, ¿no? Donde al final de su vida él hace una profunda acción de gracia reconociendo todo lo que ha recibido a través del don de su madre, ¿no? Es un texto muy bonito en el que bueno, pues él puede acompañar a su madre hasta el final, le da la unción, le cerrará los ojos, estará hasta el final, y lo que brota de su corazón es un profundo agradecimiento, porque él sabe reconocer cómo Dios se ha servido de su madre para poner las bases de una sólida vida de piedad y de una vida sacerdotal, ¿no? Y luego hay un episodio aparentemente anecdótico, aunque las cosas de Dios nunca, las cosas pasan por anécdota, y es que van a su pueblo a misionar los hermanos de San Juan de Dios, ¿no? Y entonces él comienza a decir con 5 o 6 años, yo quiero ser San Juan de Dios, ¿no? Bueno, es un lenguaje infantil, pero que cuando lees la proyección de su vida, pues no simplemente era un lenguaje infantil, sino que con aquella fórmula, yo quiero ser San Juan de Dios, lo que estaba afirmando era que él quería ser santo y que él quería entregarse del todo a Dios, ¿no? Entonces, en ese ambiente de piedad, aunque él se traslada pronto con su familia, no al pueblo natal, sino a Pascualcolvo, donde él hará la primera comunión, donde desarrolla su vida, pero ese paso de los hermanos de San Juan de Dios, junto con esa formación inicial de su madre, junto con su propia correspondencia a la gracia, pues hace que a una edad todavía muy, muy joven, sobre todo a los ojos de hoy, entonces no tanto, decida ingresar en el seminario. Y es ahí precisamente el seminario donde tiene como el primer contacto, ¿no?, con la hermandad de sacerdotes operarios diocesanos, que eran un poco los que, bueno, se encargaban de la dirección del seminario de Salamanca y educaban pues según pues, el programa y el estilo de su fundador, el Beato Manuel Domingo y Sol. Yo lo que leía en el libro es que desde el principio se siente atraído por el modo de vida que llevan, ¿no? Se siente como un impacto al ver su testimonio y deja un pozo en su alma. Es decir, ¿qué rasgos tú ves que a él le impactaron? Y también se nos puedes contar un poco cómo se fue vinculando a esta hermandad, que también dices en el libro que es imposible desvincular su vocación al sacerdocio de esa vinculación a la hermandad. O sea, el primero entra al seminario de manera externa, no hay dinero para pagar los estudios, se consigue una primera beca, después entrará en el seminario, pero en los 2 primeros años todavía no está la hermandad, ¿no? Y él sufre un profundo choque con lo que él entiende lo que es el sacerdocio o cómo él quiere vivir el sacerdocio con lo que se está viviendo en el seminario, ¿no? Son seminarios, los de los años 20, con una formación muy precaria, con una alimentación también muy básica. Los formadores de los seminarios y los prefectos pues eran lo que el obispo consideraba lo mejor de su clero, pero muchas veces muy limitados de formación, y los jóvenes que llegaban pues eran jóvenes a veces con una formación religiosa muy básica, provenientes del mundo del campo, a veces muy toscos en costumbres y en relación, y eso a él le produce un efecto muy negativo, hasta el punto de que se llega en cierto modo a plantear la vocación, ¿no? Pero a los 2 años el obispo de Salamanca otorga el seminario, la dirección del seminario a unos nuevos sacerdotes provenientes de la Hermandad de Operarios Sacerdotes Diocesanos del Corazón de Jesús, y el seminario cambia, ¿no? Yo creo que hay 3 líneas que él percibe, porque luego va a ser lo que él procure en los seminarios por los que pase instituir. Por un lado va a ser la piedad, ¿no? O sea que él va a ver en sus formadores ejemplos que quiere copiar, ¿no?
no quiero decir con esto que con los anteriores no, pero parece que no, pero vamos, en los operarios ve modelos de sacerdotes que quiere copiar por su vida de piedad. Segundo, por la fraternidad que percibe entre ellos, ¿no? O sea que yo creo que para él la fraternidad va a ser algo que marque toda su vida. Y luego en algún momento va a hablar también de la alegría, ¿no?, que percibe en los sacerdotes operarios, ¿no? Bueno, hay un primer conocimiento, digamos, por el trato. Él en algún momento se plantea la vocación al estado religioso, ¿no? Pensemos que en aquel momento la santidad estaba muy vinculada, el estado de perfección estaba vinculado a la vida religiosa, por tanto, ese deseo que él experimenta de la santidad, en la teología del momento está muy vinculado al estado de perfección que era la vida religiosa, ¿no? Pero en diálogo con el director espiritual, etcétera, pues descubre que la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, precisamente en la mente de su fundador y en los textos del momento, las constituciones entonces vigentes, son también un camino de santidad, ¿no? Entonces comienza un proceso de discernimiento en el que me parece que también es muy importante manifestar la delicadeza con la que los sacerdotes operarios actuaron siempre, ¿no? Porque él tiene un texto en el que él escribe cuál ha sido el desarrollo de su vocación a la hermandad, cómo se decide, y está plasmado de una delicadeza donde no hay ninguna imposición ni un deseo malsano de los operarios de llevarles, podríamos decir, el gato al agua, sino de que en la presencia de Dios viera su vocación, ¿no? Y es muy bonito ver efectivamente cómo él va discerniendo hasta que ya efectivamente pide la admisión en la hermandad, se traslada el último año de formación a Tortosa, donde la hermandad tenía la casa central de formación, y se acaba vinculando con una primera vinculación que tenían, se renovaba trienalmente, hasta que un 16 de julio era ya del 32, hará la incorporación definitiva a la hermandad con un voto de obediencia que tenían entonces. Y luego, bueno, vuelve al seminario otra vez, después de, bueno, algo que a los sacerdotes nos cuesta, ¿no? Cuando salimos del seminario queremos no volver en tiempo, más que pues a visitar los curas y tal, y él vuelve, es decir, bueno, pasa tiempo y desde luego pues en contacto con los seminaristas, es prefecto de alumnos en el seminario de Toledo, prefecto de estudios del seminario de Plasencia, luego también es director espiritual del Pontificio Colegio Español de San José en Roma, es rector luego del seminario de Plasencia. Yo imagino que tratar con profundidad a tantos seminaristas, a tantas almas que iban a compartir su vocación, bueno, pues dejó un pozo en él, ¿no? Me gustaría que contaras algo también de esta época, es decir, y unido a esto, su preocupación por la santidad de los sacerdotes y cómo, bueno, va fraguándose en su interior ese deseo de ayudar a aquellos que han recibido la misma vocación que él, de entrega plena al Señor. La Hermandad de Sacerdotes Operarios surge precisamente a finales del 19 ante la situación pues muy limitada de formación en los seminarios de España para atender los seminarios. Por tanto, cuando él se vincula a la hermandad, ya está ese deseo de ayudar a la formación de los sacerdotes, ¿no? De hecho, el destino de los operarios eran distintos seminarios, ¿no? O sea, que iban, entonces en aquel momento en España atendían un montón de seminarios. Cuando él, lo veremos más adelante, describa el acontecimiento de la inspiración de la fundación del Instituto Secular Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, comienza diciendo: el paso de los años y el mucho tiempo dedicado a sacerdotes y seminaristas, puntos suspensivos, es decir, que él reconoce que ese trato con sacerdotes y seminaristas le ha beneficiado a él y ha sido el medio del que Dios se ha valido para las obras posteriores, ¿no? Él es llamativo porque tiene un concepto de sí mismo mucho más pequeño del que los demás tienen, o sea que cuando él se define a sí mismo se ve como pequeño, se ve como torpe, se ve, ¿no?, en las cartas que escribe a los distintos directores generales de la hermandad, pues dándoles cuenta de su trabajo, de los destinos, etcétera. O sea, siempre se minusvalora, ¿no? O sea, que el mérito siempre es de otro, que él no
cuando siempre que le dan un nuevo destino se fía en la palabra del director general que le manda, pero él se reconoce pequeño, torpe, no sabe cómo lo va a hacer, etcétera. Pero en el proceso de canonización salió a la luz un montón de testimonios de varios obispos, sacerdotes, operarios, etcétera, que le tuvieron en distintas etapas, ya fuera en el Colegio Español de Roma o en los distintos seminarios, dando testimonio precisamente de la figura de un gigante, ¿no? O sea que pese a la pequeñez con la que él se miraba, aquellos que pues gozaron de su dirección espiritual, gozaron de su gobierno en Plasencia, etcétera, le reconocen como un gigante, ¿no? Como la vida es muy pequeña y el mundo es un pañuelo, pues viendo los archivos, etcétera, uno de sus alumnos en el seminario de Plasencia fue capellán del colegio donde yo estudié durante 10 años, ¿no? Entonces, cuando vi el testimonio, el nombre, claro, nombre y apellidos coincidían, etcétera, y entonces recordaba cuando le dije que iba a entrar al seminario, etcétera, él al contarme sus años de seminario, me contaba lo mucho que disfrutó, lo que gozó de los profesores, etcétera, y claro, al hablarme de su seminario, si yo saberlo en aquel momento, pero me estaba hablando del padre Juan, porque lo había tenido como director espiritual, etcétera, ¿no? Un sacerdote de Plasencia, fue canónigo de Plasencia y ya falleció, ¿no? Pero su vida efectivamente hasta los años 50, que forma parte ya del Consejo General de la Hermandad y se instala en Madrid, pero es la atención a sacerdotes y seminaristas, ¿no? Y a la luz de los testimonios aportados en la causa de canonización, pues reconocen su sencillez, reconocen su servicio, su atención continua, actitudes que ahora a nosotros nos pueden resultar como muy comunes, ¿no? Pero en la época había una gran distinción entre los formadores y los seminaristas, o sea, ellos eran los padres prefectos y los padres formadores. De hecho, en los seminarios existía la figura de los fámulos, ¿no? Que tenían como misión pues atender al rector en todas sus necesidades, desde hacerle la cama hasta recoger lo que fuera, etcétera. Y en la figura del padre Juan y de los operarios aparece un trato mucho más familiar, mucho más. De hecho, en la idea originaria de Mosensol, del fundador de la hermandad, lo que está es que los seminarios sean hogares, ¿no? Pensemos que, sobre todo en aquella época, los chavales entraban muy jóvenes, o sea, se veían arrancados, entre comillas, ¿no? de su vida familiar, etcétera, que encontraran en el seminario un hogar donde pudieran hacerse, ¿no? Ahí también quizás se ve esa influencia materna, ¿no? Donde el padre Juan busca pues la atención a los más jóvenes, a los de filosofía, etcétera, que encuentren un hábitat agradable donde poder estar, ¿no? Y desde luego constan testimonios de todos los seminarios por donde pasó, que dejó esa huella, ¿no? De hecho, hay un dato muy curioso. En los años 30 tuvo lugar una visita apostólica a los seminarios de España, de la cual nos salimos muy airosos, ¿no? O sea, porque la situación de los seminarios apareció como muy negativa. Sin embargo, en el informe que se manda, que el enviado pontificio manda a Roma sobre el seminario de Plasencia, hay un párrafo muy laudatorio hacia el padre Juan, ¿no? O sea, que efectivamente ha sabido, el enviado papal ha sabido descubrir en ese sacerdote, que entonces es joven, tiene 30 y pocos años, una figura excepcional, ¿no? Entonces es muy llamativo porque, en medio de ese informe que es devastador, pero luego tiene la contra de que la mayor parte de esos seminaristas que fueron juzgados con tanta dureza recibieron la palma del martirio, ¿no? O sea, que en el momento del testimonio supieron darlo, o sea, que tampoco iban tan mal preparados, ¿no? Pero en aquel momento se descubre esa figura del padre Juan. A mí me resultó muy llamativo porque siempre ese informe es puesto para hablar de esa mala formación en aquel momento, pero hay figuras que destacan en medio de ese panorama. A mí me da la atención, al leyendo el libro, ¿no? Sacando claves, como la vida del padre Juan no fue color de rosas, sino que la cruz estuvo muy presente, como en todas las almas que se acercan al Señor participan de su cruz, ¿no? Es decir,
bueno, desde los achaques de salud que tiene desde muy joven, eso sí, y luego pues la pérdida de sus hermanos, dificultades económicas, también pues la misma guerra civil, es decir, que enciende su deseo pues de asistir a muchos de los afectados, o la persecución religiosa que genera un ambiente pues de tensión y de desánimo. Incluso también incomprensiones por parte de su obispo, cuando está el de rector en el seminario de Plasencia y que él sabe vivir con elegancia y con visión sobrenatural. O incluso ya una vez fundado pues, el instituto, pues quizá a veces un ambiente no muy agradable, quizá la última etapa suya, ¿no? ¿Cuál fue su reacción ante la cruz? ¿De qué modo él supo sobreponerse, ver al Señor en medio de esas dificultades, ser creativo a la hora de encontrarse con obstáculos? Es decir, ¿cómo tú, de todos estos botones de muestra que te doy, podrías describirlo? Bueno, o sea, el padre Juan nace huérfano, o sea, su padre muere antes de que él nazca, ¿no? Por tanto, o sea, ya nace con la cruz, o sea, porque su madre, él nace en un hogar donde la madre ya es viuda, tienen que abandonar el pueblo natal para ir donde los abuelos, pues para poder quizá estar un poquito mejor, efectivamente la situación económica y luego la enfermedad, ¿no? O sea, de hecho hay un momento en su vida en que hay un parón porque tiene que ir a reponerse por el estado de salud, ¿no? Y esa salud va a estar siempre presente, ¿no? Porque en las cartas que se conservan, tanto del padre Juan a los directores generales, como de los directores generales a los distintos superiores que el padre Juan ha tenido, aparece la cuestión de la enfermedad, ¿no? Además de incomprensiones, etc. Entonces, por un lado, a él le preocupa respecto a su enfermedad, o sea, que la enfermedad le impida cumplir la voluntad de Dios, ¿no? O sea, que lo que le preocupa es frustrar el plan de Dios por su limitación, ¿no? Aunque yo percibo en su diario y en las notas que se conservan de ejercicios, etcétera, cierta evolución, ¿no? Al principio quizá un poco más preocupado por eso, hasta que yo creo que él se da cuenta que Dios cuenta con esa limitación, Dios cuenta con esa enfermedad y saldremos para adelante, ¿no? O sea, no es un enfermo obsesivo, ¿no? Al contrario, o sea, muchas veces llega hasta las puertas mismas de la extenuación, ¿no? O sea, que cuando al final de su vida, en pocos días antes de la muerte, asista a la segunda asamblea general del instituto, ¿no? No sé si hay aquí alguna presente, pero el comentario de las siervas cuando le ven, ¿no? Dice, es un cadáver andante, ¿no? O sea, porque ya, pues efectivamente, quizá con un poco de serenidad y con un poco de, podríamos decir, de prudencia, pues se hubiera quedado en Madrid y no hubiera ido, pero es un hombre que apura hasta las últimas consecuencias porque no se mira a sí mismo, ¿no? O sea, que es un hombre con enfermedades, pero no es un enfermo, podríamos decir, ¿no? O sea, su vida no está marcada por el considerarse enfermo, pero de hecho tiene enfermedades y algunas que le limitan, ¿no? Eso no le impide viajar a América, no le impide, o sea que posiblemente si cogemos los datos biográficos en un montón y ponemos en otro lado su historial médico, sería difícil pensar que es el mismo personaje, ¿no? De por qué a lo mejor otra persona con ese historial médico no hubiera hecho el recorrido vital que hace el padre Juan, ¿no? Entonces, respecto a la cuestión médica, podríamos decir, o a la cuestión de limitaciones físicas, bueno, abraza esa cruz y en muchos apuntes está esa vinculación, ¿no? O sea, que es el modo en el que yo tengo de unirme a la cruz del Señor, ¿no? Luego estarían, bueno, pues los sufrimientos morales, ¿no? O sea, que vienen, él está de rector en Plasencia solo un año y tiene que abandonarlo, ¿no? El obispo de la diócesis le retira su confianza, es un proceso un poco complicado, en el libro pues aparece sucintamente contado, yo creo que ya no quedan testigos de, mejor dicho, los protagonistas yo creo que ya han fallecido, pero bueno, tiene que ver con algún tipo de envidia sacerdotal, tiene que ver con algún tipo de difamación, él además se entera por terceros, o sea, la situación es muy emborrosa y él pone el cargo a disposición, ¿no? Fue uno de los puntos también que en la causa de canonización hubo que estudiar, ¿no? O sea, por qué en un año se le quita, ¿no? Pero hay un dato que ilumina el anterior y es que él de ahí sale para director espiritual del Seminario San Carlos de Salamanca, que era una de las joyas que tenía la hermandad en España. De hecho, de ese Seminario San Carlos han salido un montón de obispos
que han gobernado y gobiernan, pastorean la Iglesia a día de hoy, ¿no? Entonces, si la cosa hubiera sido escandalosa o negativa, o efectivamente el padre Juan no sirve, no le llevan al paladín de la hermandad, ¿no? Sino que, pues, entre comillas, lo hubieran escondido en una casa a que continuara su vida, ¿no? Pero también yo creo que fue un gesto de la hermandad, de reconocimiento ante todos, dice, bueno, el padre Juan Sánchez sale de rector de Plasencia por X circunstancias, pero se le traslada a San Carlos, ¿no? Y no consta ninguna palabra de reprobación, no, en la carta en la que se le comunica y en la que él responde al director general sobre esa situación, simplemente hay acatamiento. Luego vuelve a haber trato con esos sacerdotes, con ese sacerdote que difama, etcétera, y o sea, ese episodio muestra de una manera clara un ejercicio exquisito de la caridad, ¿no? Donde no hay ningún punto de reproche, ni de rencor, ni nada, ¿no? Hay otro momento también moralmente complejo, digo moralmente vivido por él, ¿no? Que es la fundación del instituto, donde él es miembro del gobierno general de la hermandad, y donde encuentra en el seno del gobierno general pues la oposición de dos operarios que no lo ven, que bueno, pues es una figura, incluso físicamente, si se ve las fotos, pues o sea, no es un jugador de rugby, ¿no? O sea, que es una persona enjuta, que es una persona delgada, que su humildad oculta muchos de esos talentos que tiene y le desprecia, ¿no? O sea, como un señor así va a llevar a cabo una fundación, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? O sea, él tiene que aguantar duras críticas y duras descalificaciones, pero no consta ningún testigo ni ningún texto en el que él ponga de manifiesto cualquier sentimiento negativo, ¿no? Al contrario, como Dios tiene sus ironías, esos dos sacerdotes serían cuidados al final por un grupo de siervas que les atendieron hasta el final, ¿no? O sea, que aquellos que al principio opusieron, ¿no? Y descubren, ¿no? O sea, que al final de sus días ambos sacerdotes descubren, o sea, una grandeza en el padre Juan y una grandeza en el instituto que en aquellos años iniciales no supieron responder, ¿no? Y luego también ya al final de sus días, cuando él deja el gobierno del instituto, obviamente en manos de las siervas, etcétera, pues obviamente, o sea, él ve desde su perspectiva y las deja caminar, aunque a veces, bueno, pues habría cosas que a lo mejor no entendiera o que le costaría entender, pues cambio de directora general, etcétera. Bueno, pues él respeta la libertad, porque él sí, cuando ya llega la aprobación pontificia del instituto y ya el gobierno general del instituto se consolida, en las notas de los ejercicios espirituales de ese año, bueno, anota que él ya lo que tiene que hacer es santificarse, ¿no? Para ayudar en la santificación del instituto, pero dejar que ellas vuelen por sí mismas, ¿no? Lo que eso también manifiesta un gran desprendimiento y una gran humildad, ¿no? Porque él nunca se cree poseedor de la obra, sino que es una obra de Dios que pues la pone en manos de la Iglesia y de las propias mujeres que lo forman, ¿no? Algo que suele edificar mucho al pueblo de Dios en las vidas de los santos es precisamente cómo concretan su trato con Dios, como su vida espiritual. En definitiva, en qué consiste la vida de piedad de esa persona que ha respondido a la llamada del Señor, ¿no? Entonces, bueno, el venerable tuvo que alimentar a muchos y para eso pues tenía que estar bien alimentado, a lo mejor no externamente, pero sí interiormente, ¿no? Es decir, porque hemos hablado de que era un hombre muy delgado y tenía pinta un poco pues de enfermizo a veces, ¿no? Pero ¿cómo era esa vida de piedad? ¿Cómo él se nutría para luego poder alimentar a tantos a los que él dio alimento? Bueno, yo creo que su vida de piedad está como resumida o condensada en el ideario de la hermandad, ¿no? O sea, que en el texto del directorio que se publica en sus primeros años como operario, antes del año 36, aunque sale después, pero ellos ya se lo entregan en el 36, es una vida profundamente eucarística, ¿no? O sea, que los otros operarios, para ellos la Eucaristía es el centro, tanto en la celebración de la Eucaristía como en la adoración, ¿no?
Que junto a toda la labor que decíamos antes, que es característica de la hermandad, de atención de seminarios, etcétera, está también el de los templos expiatorios, ¿no? Se centra sobre todo el gran templo de Tortosa con adoración perpetua, también en Valencia, etcétera, en otras ciudades, o sea, dedica mucho tiempo a la oración y a la adoración eucarística, ¿no? La devoción al corazón de Jesús es una nota característica de ese inicio de siglo XX, ¿no? O sea que la hermandad, de hecho, son santos superiores diocesanos del corazón de Jesús, ¿no? O sea que la devoción al corazón de Jesús, que él la vive también en una dimensión sacerdotal, ¿no? O sea, el corazón de Jesús es el corazón de Cristo sacerdote. Él aprende a ser sacerdote en la imitación del corazón de Jesús, ¿no? O sea que esa frase paulina, ¿no? Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que aparece en sus charlas a seminaristas y sacerdotes, pero también a las siervas. Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús, es aprender a ser sacerdote, ¿no? Es la mansedumbre, es la caridad pastoral, ¿no? Y luego con una profunda devoción a la Santísima Virgen, ¿no? O sea, que es heredada, las tres notas son heredadas de su madre, pero que en la hermandad adquieren toda su fuerza, ¿no? O sea, porque bueno, pues la devoción al rosario, el trato, las meditaciones que se conservan, porque se conservan un montón de textos de formación de él, aparece siempre esa dimensión materna y esa dimensión de que María es la criatura que mejor corresponde a la gracia de Dios, ¿no? Y también yo creo que es importante, Benedicto XVI en la exhortación Verbum Domini, ¿no? Hablaba como los santos, aquí sin adelantarnos al juicio de la Iglesia, interpretan los textos de la Escritura, o sea, o marcan su vida está marcada por textos de la Escritura. O sea, yo creo que en la vida del Padre Juan, la oración sacerdotal de Juan XVII marca su existencia, marca su existencia el texto paulino, que será lema del instituto, ¿no? Todo lo sufro por los elegidos, y luego el pasaje de la Anunciación, ¿no? Donde él contempla a María, ¿no? Como la esclava del Señor, como la sierva, que va a aglutinar todo el pensamiento del instituto, ¿no? Y luego, no solo Juan XVII, sino lo que es la última cena, ¿no? Desde Juan XIII hasta Juan XVII, ¿no? Donde él hace un itinerario, ¿no? Desde el lavatorio de los pies, la institución de la Eucaristía y la oración sacerdotal, para entenderse a él, pero también para entender al instituto, ¿no? Porque esa vida de piedad después se volcará en una vida de caridad, ¿no? de entrega a los demás, ¿no? Hay una foto, no sé si sale en las fotos del libro, pero sale en muchísimos sitios, que le hace un sobrino suyo, que es dando una limosna a un pobre, ¿no? O sea que como resumen de lo que es su vida, ¿no? Leyendo tu libro, bueno, como periodista que soy, me llama mucho la atención, bueno, pues el apostolado que el Padre Juan realizó a través de los medios de comunicación, de las cosas más sencillas, de circulares que enviaba a seminaristas que estaban de vacaciones, hojas mensuales, colaboración en revistas eclesiásticas, la creación de la revista Sígueme en tiempos de guerra, luego pues esa biografía que escribe del beato mártir Pedro Ruiz de los Paños, que fue director general de la hermandad, o pues ARS, es decir, esas agencias religiosas sacerdotales ya al final de su vida. Cuéntanos algo de ese deseo que él tenía de extender el ámbito de su apostolado, que no se conformaba a lo mejor con la gente que tenía al cabo de su vida, sino que quería llegar más allá, y cómo él empleó esos medios para que muchas personas pudieran pues beneficiarse pues de lo que él había visto. Bueno, como decía antes, hablamos de que era pionero en algunos campos. Yo creo que uno de ellos es en este, ¿no? O sea, que ahora, bueno, quizá la cuestión práctica nos parezca que está un poco trasnochado, pero hay que ir a su época, ¿no? O sea, estamos en los años 20, años 30 más bien, y él participa con el beato Pedro Ruiz de los Paños, antes todavía de ser director general, y después en una gran campaña vocacional. O sea, en los años 30 sacan un pequeño vídeo, ¿no? Que ahora llamaríamos vídeo, sobre lo que significa ser operario, ¿no? Es una pequeña
una pequeña película en unas campañas vocacionales que se hacían, que los operarios entonces hacían en España, ¿no? Entonces, en los años 30, que pusieron una película, o sea, debía ser bastante llamativo, y más unos sacerdotes, ¿no? O sea, porque era muy novedoso, ¿no? De hecho, esas campañas tuvieron una repercusión tremenda, ¿no? Porque aglutinaron a muchísima gente y en cosas muy novedosas, ¿no? Los operarios en aquellos años estaban muy a la vanguardia en todos estos temas de comunicación, de lo que, o sea, saltándonos la literalidad, podrían ser las redes sociales, ¿no? El padre Juan, en esa preocupación por los seminaristas, le preocupa mucho, bueno, qué pasa en verano, ¿no? Y entonces, bueno, pues surgen unas primeras hojas informativas, bueno, pues para dar noticias unos de otros, con ese ambiente de hogar, ¿no? O sea, que igual que en un hogar, en vacaciones, unos saben de otros, etcétera, pues el tener noticia, ¿no? Y eso da lugar a que en la época de guerra, en el seminario de Plasencia, donde él está, todos los seminaristas son mandados al frente, los operarios también, él no por su enfermedad, y lo va a acusar porque él no puede, pero claro, ¿qué pasa con toda esa gente, ¿no? O sea, a él le preocupa mucho, claro, el ambiente de guerra, el ambiente del ejército, el ambiente de guerra y el ambiente en aquel momento, pues hombre, en los frentes, desde luego, pues no eran un ambiente de ejercicios espirituales, ¿no? Algunas vocaciones se podían perder, ¿no? Y entonces comienza, pues con esas hojitas, sígueme, ¿no? Tiene de telón de fondo el texto del Evangelio, ¿no? Del seguimiento de Cristo, y se van distribuyendo. Hay algún testimonio de aquellos receptores de esas hojitas que reconocen, o sea, que la perseverancia en su vocación se debe, o sea, experimentar el cariño y la cercanía a través de esas hojas, ¿no? Después una primera revista, Sígueme, que estará en el origen precisamente de la editorial, ¿no? De lo que ahora es la editorial Sígueme. O sea, me parece que el origen no muy remoto está en esa actividad del padre Juan, ¿no? Y después, efectivamente, las librerías SARS, en el contexto del preconcilio, y luego, desde luego, del concilio y del posconcilio, de ayudar a los sacerdotes en su formación, ¿no? O sea, porque, o sea, el padre Juan no solo se preocupa de una piedad, ¿no? De alimentar una piedad, sino que esa piedad sea teológica, ¿no? O sea, que esa piedad sea una piedad profunda, y de unos elementos, o sea, litúrgicos y de todo tipo, ¿no? O sea, jugando con esas siglas, ¿no? O sea, de agencia religiosa, tal, pero también, obviamente, con el eco del santo cura de Ars, para el que el padre Juan, obviamente, era un referente, ¿no? Salía la figura, él escribe la biografía del beato Pedro Ruiz de los Paños. Sería interesante, escribimos un artículo, está colgado en la web, sobre la influencia que Pedro Ruiz tiene sobre él, pero el paralelismo de sus vidas, ¿no? O sea, que decíamos, ¿no? Como el padre Juan, no quiero ser Juan de Dios, ¿no? El beato Pedro Ruiz de los Paños conoce al fundador, a Mosensol, está planteándose la vocación, ¿no? Y le preguntará a Mosensol, cuando se despide en una estación de tren, ¿no? Mosensol, la hermandad tiene mártires, estaba recién fundada, o sea, no tenía nada, o sea, ni mártires ni nada, o sea, casi no tenía miembros, ¿no? Y entonces Mosensol le dijo que todavía no. Entonces Pedro Ruiz era un niño, y será uno de los primeros mártires que da la hermandad martirizado en Toledo, ¿no? Las vidas van muy en paralelo. El padre Juan tiene una gran vinculación con la vida contemplativa, ya desde la época del seminario en Salamanca, con las clarisas de Salamanca, después las carmelitas en Plasencia, que ya había tenido también Pedro Ruiz porque había pasado por Plasencia. Pedro Ruiz ve la necesidad de fundar una realidad femenina que consolidará en un instituto religioso, las discípulas de Jesús, el padre Juan en las siervas. O sea, son dos vidas muy paralelas. De hecho, o sea, él siente una profunda admiración. El libro es fruto de la admiración que él tiene por el beato Pedro Ruiz, ¿no? De hecho, se conserva en la casa de San Juan de Ávila de las Siervas de Madrid una reliquia del beato Pedro Ruiz que el mismo padre Juan confeccionó, o sea que le entregarían un trozo de la camisa con la que él había sido martirizado, y él se había compuesto su relicario como
como recuerdo, ¿no? De hecho, yo en el ejemplar que tengo de esa biografía del padre Juan, que está firmada por una sierva, pero es anónima, quizá la letra la podéis reconocer, pero dice, ¿no?, en esta biografía, el padre Juan, sin darse cuenta, nos está hablando de sí mismo a través de la figura del padre Pedro, ¿no? Porque hay muchos comentarios que glosan la vida del beato Pedro Ruiz, en la que él indirectamente está hablando de sí mismo, ¿no? O sea, porque de hecho trabajó por la causa de canonización de los mártires de la hermandad que encabezaba el beato Pedro Ruiz. Ya están todos beatificados los mártires de la hermandad, y él trabajó mucho porque bueno, pues reconoció, y también reconocía, en esa biografía aparece, de hecho dedica un capítulo, apóstol, me parece que algo así como de las comunicaciones sociales, ¿no? Porque impulsó en la hermandad un montón de iniciativas que ahora son normales, porque ahora todo el mundo edita revistas y escribe cosas, pero en la época fueron muy, muy novedosas. Vamos a llegar a un momento ahí nuclear ya en su vida, que es el momento en el que él descubre, bueno, una vocación dentro de su vocación sacerdotal, ¿no? Es decir, entiende que Dios le llama a fundar algo nuevo, y que le ha llamado para crear ese instituto secular de las siervas seglares de Jesucristo sacerdote. Se habló en un principio de que sería como la rama femenina de la hermandad, pero luego se vio, bueno, pues que era bueno que el nuevo instituto fuera una realidad autónoma, porque si no, parecía como que su misión quedaría un poco empequeñecida. Bueno, cuéntanos un poco la génesis de esta fundación, de qué modo también el venerable asocia la mujer al sacerdocio y el papel que desempeña en la Iglesia. También, pues, hablarnos un poco de algunas de esas mujeres, pues eso, generosas y entregadas al Señor, que sirvieron a la Iglesia y que secundaron esa fundación. Por ejemplo, pues, bueno, me viene el nombre de María Josefa Cortijo, que, bueno, a la que el padre Juan siempre consideró la cofundadora del instituto, un poco con una visión global. Pero este es el segundo punto de pionero, ¿no? O sea, que pionero no como único, ¿no? Porque o sea, el padre Juan vive en un ambiente de esa época donde lo sacerdotal está a flor de piel, ¿no? O sea, pensemos que en esos años tenemos la escuela de Vitoria, con un impulso sacerdotal tremendo después de la guerra. Tenemos también anteriormente la escuela de Francia. En Italia hay también un gran movimiento sacerdotal. En Madrid, en esos años de posguerra, tenemos grandes figuras sacerdotales, ¿no? O sea, tenemos que ya también es venerable, José María García Leguera, con la fundación de las Oblatas de Cristo Sacerdote. El movimiento sacerdotal, hay como un gran deseo, quizá yo creo que muy influido también por la pérdida numérica de mártires en la persecución religiosa, ¿no? O sea, que los seminarios es un momento de un florecimiento vocacional tremendo en todas las realidades eclesiales, pero tenemos que enmarcarlo también en un momento donde el papel de la mujer quedaba muy limitado, ¿no? O sea, o quedaba limitado por una vía, que era la vida familiar, ya fuera el matrimonio, o quedarse soltera para la atención de miembros de la familia, o la vida religiosa, ¿no? Entonces, están surgiendo los institutos seculares. Pío XII acaba de promulgar la Provida Mater Ecclesiae, donde es la carta magna de la creación de los institutos seculares, y es en ese contexto donde surgen dos realidades vivenciales, existenciales, ¿no? Por un lado, la de Padre Juan, que está dándole vueltas a esa idea, ¿no? Podemos hablar de idea primero, ¿no? Y un grupito de mujeres provenientes de la Acción Católica, que es la realidad pujante en el momento, que en torno a un sacerdote operario, pues enardecidas y prendadas del carisma de los operarios, sacerdotal, eucarístico, reparador, etcétera, lo quieren para su vida, ¿no? Entonces, esas dos vidas están yendo en paralelo. Ese padre operario pues se siente un poquito incapaz de gestionar toda esa fuerza femenina que le está viniendo encima, y con una prudencia, sensatez y mano izquierda da un pasito para atrás y dice, pues mira, vayan a ver al padre Juan Sánchez a ver qué tal, ¿no? En paralelo, hasta que efectivamente el 24 de
de septiembre del 53, cumplimos 80 años este año, en la iglesia de las Carboneras, en Madrid, detrás de la Basílica Pontificia de San Miguel, en un rato de adoración al Santísimo, ¿no? Él entiende, ¿no? Que el Señor le está pidiendo que sea una realidad, que sea un instituto secular con esas características, ¿no? Pero claro, insisto en el contexto femenino de la época, ¿no? O sea que, claro, se empiezan a aglutinar el 54 ya, el 53 y años posteriores, ya con toda la consolidación, claro, un grupo de mujeres que no llevan hábito, porque es instituto secular, que no emprenden labores apostólicas conjuntas, ¿no? Pues las monjas de no sé qué que tienen colegios, los otros que tienen hospitales, son mujeres que trabajan en distintos ámbitos de la vida, con una característica muy particular, que tienen que trabajar, es decir, que tienen que sacarse el dinero, cosa que en aquel momento era bastante novedoso, ¿no? Porque o sea, la mujer vivía muy dependiente del marido y las religiosas, pues ya está, o sea, la congregación subvencionaba, ¿no? Pero, o sea, el padre Juan insiste desde el principio en que ellas mismas trabajen y que ellas mismas se sostengan, ¿no? Es verdad que al principio en un apostolado muy relacionado inmediatamente con el sacerdocio, en trabajo en parroquias, etcétera, pero después con trabajos seculares en distintos ámbitos, ¿no? Claro, hablamos antes que también hay que comprenderlo en su contexto. He leído hace poco una obra de el beato Santiago Alberione, italiano, que es el fundador de las librerías de San Pablo y toda la familia paulina, ¿no? Donde en los años 30 él escribe un opúsculo que se titula La mujer asociada al ministerio de los sacerdotes, ¿no? Donde efectivamente, porque de hecho las fundaciones suyas religiosas tienen también un matiz sacerdotal, donde efectivamente dibuja esta realidad también, ¿no? O sea que el padre Juan no es único, pero es pionero, ¿no? O sea, en un contexto donde las primeras no fue fácil, ¿no? Porque, o sea, cómo explicar a los padres, ¿no? Que chicas jóvenes se iban a vivir no se sabe muy bien dónde, o que iban a hacer no se sabe muy bien qué, y que además en plenitud de entrega a Dios, ¿no? Y además hay que trabajar porque hay que sustentarse, ¿no? Bueno, pero, o sea, claro, y pues para trabajar hay que estudiar, ¿no? Entonces, o sea, es un modelo que en aquellos años 50, 60, etcétera, es muy rompedor, y sobre todo vinculadas a lo sacerdotal, ¿no? O sea, que el vincular el título de Cristo sacerdote a una institución femenina había sido condenado no hacía muchos años, a principios del siglo XX, con instituciones religiosas que querían ser de Cristo sacerdote, pero para no ver ninguna influencia de sacerdocio femenino, etcétera, habían sido abolidas y pues eran del Sagrado Corazón o de yo que sé qué realidad, ¿no? Entonces, claro, que un grupo de mujeres en medio del mundo, con consagración secular, etcétera, tuvieran ese carisma sacerdotal, o sea, fue necesario muchas explicaciones en Roma y mucha paciencia para que se entendiera, ¿no? Porque ¿qué significa que un grupo de mujeres tienen carisma sacerdotal, ¿no? O sea, como o sea, ya está el sacerdote, ¿no? Bueno, pero no, pues entonces son auxiliares del sacerdote, como dices, no, o sea, no es una cuestión auxiliar, ¿no? Sino que por el sacerdocio bautismal que todos recibimos, o sea, no es una participación de ese sacerdocio de Cristo, sino una vivencia muy particular del sacerdocio bautismal, ¿no? Al principio muy ligadas efectivamente a la hermandad, pero pronto, o sea, se ve que son dos realidades distintas, ¿no? Y efectivamente cuando uno ve este contexto y tal, rinde un homenaje profundo a todas aquellas mujeres primeras que apostaron por algo que ahora ya es una realidad, que tiene aprobación pontificia, que tiene todo lo que sea, pero es que al principio, o sea, no era nada, ¿no? O sea, que se fiaron de Dios y se fiaron del padre Juan, que les lanzó un proyecto que después se vio que tenía viabilidad, pero claro, al principio aquellas primeras que se consagran a la Almudena, etcétera, pues fue una apuesta al vacío, ¿no? O sea, que lo dieron todo y luego lo recibieron todo, pero claro, al principio, ¿no? O sea, que ¿no? Una de las siervas que atendía en el seminario, que
de las que ya ha fallecido María, ¿no? Pues les decía al final de su vida, de las últimas palabras a las siervas que la atendían, que siguieran adelante, que si ellas con tan poco habían hecho tanto, o sea que ahora lo tenían todo por delante, porque claro, o sea, no había casas, no había nada, ¿no? Y luego además porque en los años 50 y 60 podíamos decir todo estaba a favor, de hecho el crecimiento del instituto al inicio es muy grande, ¿no? Pero claro, la aplicación del concilio y el posconcilio con la crisis de identidad sacerdotal, o sea, hizo que aquellas mujeres fueran verdaderamente heroínas, ¿no? Y que en tantos ambientes y que en tantos lugares sirvieran y defendieran y trabajaran pues en un ambiente a veces hostil por el propio ambiente sacerdotal en el que vivían, ¿no? O sea que apostaron todo y lo recibieron todo, y efectivamente junto a María Josefa que aparece como cabeza del primer grupo, pues todas aquellas primeras, ¿no? Que están y que todavía están en tantos sitios, ¿no? O sea que bueno, pues entregando su vida, y ahora efectivamente pues, se cumplen las palabras del Evangelio de que el Señor da el 100 por uno, pero claro, al principio hubo que enterrar el grano de trigo, ¿no? Y ellas fueron las que lo hicieron, ¿no? Bueno, para ir terminando, porque no queremos haceros el spoiler de todo el libro, que podáis, está bien, todas esas pinceladas que he ido dando, luego profundizar, ¿no? Ya nos vamos al final de su vida, y tú ya has hablado de esa capacidad que él tenía de desprenderse, ¿no? Es decir, de una obra que era de Dios y que tenía que pues, seguir el ritmo y el paso de Dios, porque él ya llegaban el final de su vida, ¿no? También te quería preguntar, aparte de por el final de su vida, pues eso, el pozo que ha dejado. Creo que el último capítulo es cuando hablas de esos testimonios que fueron llegando a la casa central de las siervas, hablando, bueno, de la fama de santidad suya, ¿no? Es decir, ¿con qué claves así breves te quedarías del pozo que él dejó en las almas a las que él trató, un poco así para concluir? Bueno, se van, ya estamos casi a 50 años de su muerte. O sea, es llamativo, efectivamente, o sea, cuando él muere, la fama que deja entre los que le han conocido, y una fama que ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? O sea, el traslado de restos desde el cementerio a la casa San Juan de Ávila de las Siervas en Madrid, la constitución de un cenáculo sacerdotal allí, han sido testigo de la cantidad de gente que va pasando y que se va interesando en tantos puntos, ¿no? Es muy bonito también como yo creo que la hermandad ha redescubierto la figura del padre Juan como uno de los suyos, podríamos decir, ¿no? Porque cuando uno es fundador, pues se tiende mucho a ver su fundación, ¿no? Dices, pero, o sea, él es operario hasta el final, ¿no? O sea que, entonces yo creo que ha sido muy bonito también ese redescubrimiento. Yo creo que también en el propio instituto fundado por él también ha habido un redescubrimiento de su figura y un redescubrimiento de su pedagogía, ¿no? O sea que también queda por estudiar lo que es la pedagogía lo que él llama la pedagogía del corazón, ¿no? O sea que a través de la formación que da a las primeras siervas se puede hacer todo un itinerario de pedagogía que tiene como texto de fondo lo que decíamos, el capítulo 13-17 de San Juan, ¿no? O sea, él entiende que en la última cena, podemos decir en la sobremesa o en la tertulia de después de comer de la cena del cenáculo, lo que el Señor hace es un auténtico itinerario pedagógico para formar el corazón sacerdotal de los apóstoles, ¿no? O sea que donde está la entrega, donde está la amistad, donde está la oblación, donde está la entrega, que queda, ¿no? Sacramentalmente instituido en la Eucaristía y el sacerdocio, ¿no? Entonces, yo creo que también todo ese itinerario y toda esa pedagogía ha sido también un descubrimiento para el instituto, ¿no? Y luego la declaración de las virtudes heroicas el pasado 5 de agosto y el empuje en la causa de canonización, pues ha traído también un nuevo impulso, ¿no? O sea, que las cartas que se han recibido en la postulación de tanta gente con ocasión del decreto, publicaciones que ha habido, celebraciones que ha habido en los países donde hay presencia tanto del Instituto de las Siervas como de la Hermandad, yo creo que ha sido muy, muy llamativo el testimonio que aporta el postulador actual de la Hermandad, el recomendador, habla de que para él personalmente ha sido también
un estímulo en su sacerdocio y un descubrimiento de su figura, ¿no? O sea que la cantidad también de gracias recibidas que se reciben, la cantidad de gente que pide estampas o que pide publicaciones, yo creo que habla de esa fama de santidad, ¿no? O sea que en el fondo el pueblo de Dios, ¿no? Eso es la fama de santidad, o sea, el olfato del pueblo de Dios, donde, o sea, aquí hay alguien que ha dejado una huella, ¿no? Una huella de... Y luego yo creo que es una figura que para los sacerdotes pues nos ayuda, ¿no? O sea, se habla mucho de cómo en el momento actual quizá faltan referentes sacerdotales en la vida de los sacerdotes. Bueno, yo creo que el padre Juan forma parte de esa estela del siglo XX, ¿no? Donde se le ha llamado don Juan Esquerda Bifet en una introducción a un libro recogiendo los documentos magisteriales del sacerdocio, habla del siglo del sacerdocio, el siglo XX, ¿no? O sea, porque hemos tenido unas figuras sacerdotales impresionantes, ¿no? O sea, y luego del surgimiento de obras sacerdotales o de espíritu sacerdotal, etcétera. Bueno, pues yo creo que el padre Juan quede insertado en todo ese siglo sacerdotal, donde creo que España tiene un papel primordial, ¿no? O sea que entre los canonizados pues está San Pedro Poveda, está San José María Escrivá, están tantos santos beatificados, un montón de ellos que, bueno, pues iluminaron el siglo XX desde la vivencia de su sacerdocio, ¿no? O sea que, con palabras de don José María García Leguera, solo fueron sacerdotes, en todo fueron sacerdotes y siempre fueron sacerdotes, ¿no? Y desde ahí pues sirvieron a la Iglesia y a un montón de almas sacerdotales, ¿no? O sea que no es solo una cuestión de entregarse en la vida religiosa en un instituto secular, sino que el cristiano en medio del mundo, por esa participación en el sacerdocio de Cristo, sacerdocio bautismal, pueden vivirlo y pueden vivir en plenitud, con santidad, su propia vocación. Pues nada, si queréis más, ya sabéis, se puede comprar, se puede releer. Yo lo he leído 2 veces. La segunda lectura es verdad que, o sea, no es un libro tostón de biografía de estos típicos que dices, vaya rollo, ¿no? Sino que es un libro, bueno, que si lo lees otra vez, pues percibes claves que a lo mejor antes no te habías fijado y que es ayuda para todos, porque es un testimonio también de santidad que edifica a todo el pueblo de Dios. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, Arsenio. Ya después de esta amplísima exposición que nos has hecho, con multitud de detalles, creo que has animado muchísimo más a leer el libro, pero sobre todo, muchísimas gracias porque has dado a conocer con una meticulosidad extraordinaria muchos aspectos del Padre Juan que ni siquiera están escritos en el libro. Te damos las gracias y animamos a todos pues, a leer este libro para conocer esta gran figura sacerdotal que es el Padre Juan. Gracias.